¿Cuál es el peor acto de crueldad humana que conoces o has experimentado? No sé si pueda escoger alguna de las innumerables atrocidades que se han cometido en el mundo a lo largo de la historia, pero si puedo compartir lo peor que he experimentado. Soy enfermera. En mi primera clínica pediátrica, mi primer paciente fue un niño pequeño que tuvo un accidente para ir al baño. Este pequeño accidente hizo enojar enormemente a alguno de sus padres y como castigo fue brutalmente golpeado. Parecía ser que no era la primera vez que lo golpeaban. La diferencia fue que en esta ocasión no supieron contenerse. Básicamente destrozaron su rostro tanto que apenas y podía respirar. Tal fue punto que tuvieron que someter al pequeño infante a múltiples cirugías para reparar el daño causado. La primera vez que vi el rostro del niño tuve que excusarme para vomitar y llorar en el baño. Esa es una de las razones por las que ya no puedo trabajar con niños. No podría soportarlo. Me ocurrió algo similar. Cuando hice mis clínicas de pediatría, conocí a un niño absolutamente adorable. Parecía un querubín de la época del romance, rizos rubios, ojos azules brillantes y mejillas sonrosadas. Recuerdo que entré a la habitación con su enfermera principal por primera vez y él simplemente me observó y se iluminó. Agitó los brazos y sonrió, pero noté que no hacía ningún sonido inteligible, solo gruñidos alegres. Tampoco podía sentarse completamente, aunque tenía alrededor de 2 años. La enfermera vio mi confusión y me llevó a un lado. Aparentemente, el novio de la madre decidió un día que estaba cansado de golpearla, así que decidió golpear al pequeño bebé con tanta fuerza que le causó daño cerebral permanente. Si bien el niño aparentemente tiene una inteligencia normal, nunca podrá hablar ni caminar. En ese momento supe que jamás podría trabajar en pediatría. Soy enfermera pediátrica, pero era asistente cuando esto sucedió. Lo que ocurrió fue que ingresó una niña pequeña que fue golpeada cuando su madre terminó su relación con su expareja que la maltrataba. Como venganza él decidió golpear brutalmente a su hija. No sé cómo alguien podría hacerle eso a otra persona, y mucho menos a un niño. Su cabeza estaba tan hinchada que era casi el doble de su tamaño normal. Las características eran inidentificables. Ella se encontraba en la unidad de cuidados postanestésicos después de una cirugía que tuvo para extirpar partes de su cráneo. Esto con la finalidad de disminuir la inflamación del cerebro y lograr salvar su vida, pero lamentablemente falleció. Lo que me dio más tristeza fue enterarme por parte de las enfermeras que, incluso si hubiera ocurrido algún milagro y lograba sobrevivir, habría quedado ciega y probablemente también sorda de por vida. Las buenas enfermeras son increíbles, realmente gracias por lo que hacen. En una ocasión tuve un problema estomacal y durante el ingreso, después de conseguir una habitación, la enfermera vio 2 marcas de color rojo claro en mi muñeca. Pude verlo en sus ojos. Pensó que era una quemadura en la muñeca por agarrar y torcer. Parecía ser ocasionado por alguna situación de violencia doméstica. Antes de que ella pudiera decir algo, dije, la rejilla del horno se quema. Lo juro, compré agarraderas nuevas y son más grandes y rígidas. Así fue como me dejé estas marcas. Creo que fue la sinceridad en mi voz y la falta de miedo en mi lenguaje corporal lo que la hizo saber que decía la verdad y a continuación ella simplemente asintió y continuó. Creo que es genial que estén atentos y hagan algunas preguntas sobre el hogar cuando vas solo a un hospital. Es un gran lugar para obtener ayuda si alguien quiere aceptarla. Mi padre estaba en el hospital con regularidad y le hacían el mismo tipo de preguntas porque las cosas malas no solo les pasan a las mujeres. La mujer que me dio a luz ocasionalmente me drogaba para hacerme dormir más rápido. Cuando se cansaba de cuidarnos o tenía alguna visita de sus parejas, nos encerraba a mi hermano y a mí juntos en una habitación. Esto ocurrió bastantes veces cuando éramos pequeños. Recuerdo la primera vez que nos encerró fue cuando él tenía 1 año y yo 5 años. A veces nos quedábamos atrapados allí durante 1 o 2 días y en todo momento tenía una sensación miserable y desagradable. Esa habitación siempre estaba sucia y casi todo estaba roto. Recuerdo que gritaba y lloraba en la puerta durante horas, pero nadie nos dejaba salir. Con el tiempo me di cuenta de que ella no era lo demasiado tonta como para dejarnos morir, pero sí lo suficientemente cruel para mantenernos en ese infierno. Enseñé inglés y traduje documentación de inmigración para refugiados africanos en los Estados Unidos. Ahí escuché la historia de un chico que las supera a todas para mí. Hubo una guerra en su país entre 2 tribus enemigas. Un día, mientras estaba en el trabajo, alguien descubrió que era de una tribu en particular, así que lo secuestraron y comenzaron a torturarlo por diversión. Se negaron a alimentarlo y después de un par de semanas sin comer, le dieron pedazos de carne cruda para comer durante unos días. Finalmente,
Le dijeron que la comida que estaba ingiriendo esos últimos días eran en realidad las partes desmembradas de su esposa e hijos. Luego arrojaron las cabezas cortadas de su esposa e hijos a su celda para hacerle compañía. Le colocaban baterías de coche en los genitales para electrocutarlo semanalmente hasta que quedó lisiado de cintura para abajo, y no podía controlar las funciones de la vejiga y los intestinos. Después de varios meses de esta tortura, finalmente le rompieron las piernas y lo arrojaron a un pozo de barro, junto con otros chicos de su tribu. Dijo que sus captores nunca los alimentaban, por lo que cada vez que alguien moría, se lo comían para sobrevivir un poco más. Hizo esto durante unos 3 años hasta que finalmente fue rescatado y enviado a Estados Unidos como refugiado. Edit, para todos los que preguntan, sí, estaba recibiendo mucha ayuda psicológica y todavía la recibe. Su mayor lucha por superar es, en realidad, la culpa del superviviente. Se culpó a sí mismo por no tener suficiente autocontrol como para dejarse morir de hambre. Dijo que cuando realmente te mueres de hambre, comerás tierra, pasto, comida podrida, uñas de los pies, cualquier cosa para llenar tu estómago. Incluso después de 20 años, seguía diciendo que debió haberse comido el barro o su propio pelo para llenar su estómago antes de comer el cadáver de un amigo. Me recuerda a un video de tortura en África, donde una mujer y un hombre iban a casarse y mientras se dirigían a la ceremonia fueron detenidos en un puesto de control rebelde. La mujer servía como personal militar para un grupo que luchaban contra los rebeldes. Cuando los rebeldes descubrieron su identidad, fueron a capturarlos y grabaron todo el proceso. La peor parte es cuando hacen que el hombre mire mientras abusaban de ella entre varios rebeldes. Luego proceden a quitarle las extremidades una por una mientras siguen abusando de ella. La decapitaron una vez que terminaron. Luego le arrojaron la cabeza de la mujer en el pecho del prometido y procedieron a hacerle lo mismo que a ella. Conocí a un amigo que era de Uganda, intentó escaparse por la noche con algunos amigos, no se habían alejado mucho cuando fueron atacados por un león. Describió que su amigo estaba corriendo mientras intentaba sostener sus intestinos, no podía creer que cosas así siguieran sucediendo hoy en día. Mi amigo acabó siguiendo el río Nilo hasta Egipto, donde entró en un campo de refugiados. No puedo imaginar la fuerza que debes tener para hacer ese viaje. Tuve una víctima de agresión. Ella tenía 19 años y fue traída por servicios médicos de emergencia. Su novio se había subido en su encima y la había mordido repetidamente en la parte superior de la espalda y los hombros. Las mordeduras empeoraban progresivamente a medida que se revisaban sistemáticamente de lado a lado y de arriba a abajo. Comenzaron siendo superficiales y gradualmente se volvieron más y más profundos hasta que desaparecieron trozos enteros. La policía afirmó que no encontraron las piezas faltantes en la escena, así que asumieron que fueron tragadas. La víctima explicó por 1 hora el cómo había sucedido. También afirmó que no quería presentar cargos, y pensaba que él simplemente se había enojado y había cometido un error. 15 años después todavía me pregunto si la chica salió viva de esa relación. Algunas personas simplemente tienen un severo complejo de Salvador. Mi amiga descubrió que su novio es esquizofrénico después de que él la atacara violentamente. Después de ese ataque, sucedieron al menos otros 3 más porque su novio en ocasiones se negaba a tomar sus pastillas. Ella tenía la extraña idea de que su presencia lo tranquiliza y que su amor y cuidado lo curarían. La triste verdad es que no funcionaba así. Con el corazón roto, le confié a una amiga cercana que había tenido un aborto espontáneo y había perdido a mi bebé. Ella me dijo que tal vez esa era la manera en que Dios me enseñaba humildad. Definitivamente no es lo más cruel que jamás haya sucedido en el mundo, pero sí una de las cosas más crueles que alguien me haya dicho personalmente. Yo era el hijastro preadolescente que solo causaba problemas. No quería que mi papá se volviera a casar. Mi madrastra no me agradaba, porque mi mamá me gustaba más, y quería que mis padres vuelvan a estar juntos. Además, debido a mi madrastra, de repente tuvimos que volvernos muy religiosos. Por esa época a mi madrastra le diagnosticaron que no podía tener hijos. Una noche hice un desastre en la sala, a lo que ella trató de disciplinarme por lo que había causado, y yo en un acto de rebeldía le grité: no puedes tener hijos porque Dios sabía que serías una madre horrible. En el momento en que lo dije, ella me miró y rompió a llorar. Al instante supe que la había jodido. Desde entonces me disculpé con ella muchas veces. Reafirmé la gran madrastra que es y ahora tenemos una relación más sólida, pero esas palabras siguen siendo lo más cruel que le he dicho a alguien. Cuando apenas cumplí 11 años, el día en que nos abandonó y se fue con otra mujer, mi padre se me acercó y me dijo: te odio y no quiero volver a verte nunca más. Él era mi ídolo, él lo sabía. Si eso no es crueldad, no sé qué es. Lamento mucho que tú también crecieras con ese sentimiento. Mi padre me rechazó el día de Navidad, a favor de su nueva esposa, que no me quería cerca como un recordatorio de su pasado.
Eso me destruyó y crecí pensando que algo andaba mal en mí y por eso él no me quería. Él también fue muy cruel al respecto y se alejó por muchos años. Recientemente volvió a ponerse en contacto, ahora tengo 30 y tantos y está intentando volver a conectarme. Le dije, qué vergüenza para ella por pedirte eso y qué vergüenza para ti por aceptarlo. Ahora está intentando con todas sus fuerzas acercarse a mi familia ahora que descubrió que tiene 3 nietos. Le pedí paciencia y tiempo para pensar en ello. Mi lado mezquino quiere esperar hasta el día de Navidad y golpearlo con un absolutamente no, pero soy una persona más grande y tengo empatía y bondad en mi corazón, pero no tengo ningún problema en rechazarlo. Tengo mucha suerte de tener un maravilloso padrastro que me cuido y aconsejo cuando mi padre me abandonó. Lo peor que he experimentado fue cuando apenas era un niño, el escuchar cómo mis padres consolaban a mi violador mientras yo lloraba rogándoles que me creyeran. Escuchar a mi padre llamarme mentiroso repetidas veces de camino a casa. Lo peor fue descubrir, 2 años después, que mi madre, que estaba sentada ahí y consolaba a mi abusador, sabía que yo estaba diciendo la verdad todo el tiempo, pero no dijo nada porque ella estaba teniendo una aventura con él. Lo siento mucho, yo tuve una experiencia similar. Mi abusador era amigo de mi padre. Mis padres estaban en medio de un amargo divorcio. Mi padre en ocasiones me dejaba encargada en la casa de su amigo. Después de 2 años de abuso, acusé al hombre, fuimos a juicio, tuve que declarar sobre todo lo sucedido. Al acabar el juicio, mi padre me dijo que estaba mintiendo, que su amigo nunca haría esas cosas. Lo peor que he escuchado fue sobre una historia que ocurrió hace algunos años en la ciudad en donde ahora vivo. Una mujer tenía 3 hijos y condujo su auto a un estanque para ahogarlos. Hizo esto porque estaba saliendo con un hombre rico y él le dijo que no le gustaban los niños. La descubrieron porque cuando fueron a su casa para consolarla por la pérdida de sus hijos, ella actuó de manera normal y despreocupada. Además, la historia que contaba no coincidía. Lo último que supe fue que recibirá libertad condicional el 4 de noviembre de 2024. Hay un acto en particular que me acompaña desde mi infancia. Cuando tenía alrededor de 7 años, uno de los gatos del granero de mi familia tuvo una camada de gatitos. Me gustaba ir a verlos cómo dormían, pero un mes después de que los gatitos hubieran nacido desaparecieron repentinamente. Le pregunté a mi padre si sabía dónde estaban. Me dijo que no y que tal vez se escaparon. Un par de días después, uno de los gatitos llegó sin la mitad de su cara. Mi padre admitió que él y su amigo se emborracharon, llevaron a los gatitos al bosque y les dispararon. Mi madre tuvo que hacer dormir al gatito que sobrevivió en el consultorio del veterinario ese mismo día. Simplemente no puedo entender cómo se puede hacer algo tan cruel con un animal. Me enferma compartir ADN con esa persona. Esto me recuerda la historia de mi madre, muy parecida a la tuya. Cuando mi madre era pequeña, su gata tuvo una camada de gatitos. Su abuelo no estaba contento con eso, así que recogió a los gatitos en una bolsa y comenzó a caminar hacia el bosque con un hacha. Mi madre, apenas una niña, seguía a su abuelo, llorando y rogándole que se detuviera, que no lastimara a los gatitos. El abuelo no escuchó y terminó cortando a los gatitos en pedazos con un hacha mientras mi madre miraba en shock. Estoy tan feliz de no haber conocido a su abuelo, porque ese viejo pedazo de mierda murió antes de que yo naciera. Descansa en el infierno. De donde soy, existía una práctica repugnante de abandonar a las recién nacidas porque la gente todavía no veían el valor de criar a una hija. Para muchos, todavía se considera una carga financiera y social. Estoy seguro de que hay una gran cantidad de razones y fundamentos para esto. Pero cuando el resultado es que las niñas recién nacidas quedan abandonadas en montones de basura, en sitios de construcción o campos abandonados, las razones no importan. Esto fue un problema en China. Mi mejor amiga de la infancia y su hermana fueron adoptadas en China y ambas fueron abandonadas porque son niñas. Además se está descubriendo que muchas mujeres chinas adultas están encontrando agujas en sus cráneos. Estas agujas los clavaban sus padres cuando intentaban matarlas cuando eran bebés. La violencia de los carteles y sicarios. Existe un video en donde sale un pitbull comiéndose las pelotas de un hombre en el suelo. Eso es malo, pero hay otro peor en donde hay otro tipo al cual le están cortando y arrancando la cara mientras él aún sigue con vida. Es realmente horrible. Estas cosas parecen sacadas de alguna historia de terror. Hay un video en el que a un adolescente le desollaron el pecho hasta que su caja torácica y partes de sus pulmones se hicieron visibles, luego le extrajeron el corazón. Todo esto ocurrió justo después de que decapitaron a su padre justo enfrente de él. Está lejos de ser el peor publicado aquí, pero quisiera contarlo. Mi abuela materna estaba muy acomodada económicamente, debido a que mi abuelo le dejó una gran fortuna. Mi abuelo murió antes de que yo naciera, así que no lo logré conocer. Él tuvo 2 hijos, mi tío el mayor,
Y mi abuela le compró a mi tío su propia consulta cuando se graduó en la facultad de medicina que ella también pagó, invirtió más de $3 millones en ello. Mi madre trabajó como camarera para pagarse los estudios universitarios. Cuando mi tío se casó, mi abuela como regalo de bodas le compró una cabaña de $2 millones. Cuando mis padres se casaron, ella les dio un cheque por $1.000. Mis 3 primos, en su cumpleaños número 16, recibieron cada uno autos nuevos Cadillac como regalo por parte de mi abuela. En cumpleaños número 16 de mi hermano y el mío, recibimos cada uno solamente un suéter azul marino. La razón de la diferencia es que nosotros, como familia, no asistíamos a su iglesia. Mi madre dejó de asistir a su iglesia cuando quedó embarazada fuera del matrimonio de mi hermano mayor. Fue rechazada por los miembros de la iglesia y también por parte de mi abuela. Cuando mi madre murió de cáncer, mi abuela y su familia no asistieron a su funeral. Para ellos nosotros no éramos personas, mucho menos iguales o familiares. No hay odio más grande como el amor cristiano a sus creencias. Todos los peores actos que he presenciado ocurrieron dentro de mi propia familia: matrimonios incestuosos, tortura extrema de animales, violaciones y asesinatos. Mi tía mantuvo al perro de la familia encadenado a un árbol en el jardín durante toda su vida. Cuando lo visitaba, le llevaba comida a escondidas, miraba sus ojos terriblemente tristes y lo acariciaba, diciéndole que algún día encontraría una manera de liberarlo. La cadena estaba sujeta a su cuello con un candado. Me golpeaban por tratarlo bien o llevarle comida. Estuvo fuera todo el invierno. Es ridículo que mi tía fuera budista y siempre nos sermoneaba sobre cómo desarrollar el buen karma, mientras torturaba al pobre animal encadenado. Mi familia es la razón por la que soy un feroz protector de los animales y de todos los seres inocentes. En mi familia casi nunca han ocurrido muertes naturales. El que más recuerdo fue el de mi abuela, que fue asesinada a golpes por su hermano. Su funeral es mi primer recuerdo cuando tenía 3 años. Nada me asusta más en este mundo que mi familia. En la vida real, los llamo mis parientes. Yo trabajaba en un hospital de emergencias para animales. En una ocasión una pareja trajo a su perro porque los gusanos habían reemplazado los ojos. Intentaron afirmar que esto había sucedido recientemente y dijimos que era una tontería, porque eso no sucede de la noche a la mañana. Básicamente lo tenían descuidado y era un perro abandonado en su patio trasero, así que llamamos a la policía y sacrificamos al pobre perro. Existen bebés concebidos y nacidos específicamente para el tráfico sexual de recién nacidos en países asiáticos. Mi madre es de Filipinas y fue víctima de esto a manos de su propia madre, quien era proxeneta. Mi abuela también fue una niña prostituta. Es un círculo cruel y vicioso alentado y financiado por turistas occidentales. Notón.